Bien, chicos, miren, vamos a complementar la parte de lo que es el método del cangrejo con un par de problemas diferentes, ya que de repente vas a requerir un poquito más de atención. Dice el problema: Mateo compra cierta cantidad de naranjas. A su hermana le regala la mitad de lo que compra más 4 naranjas. A su vecina le regala la mitad de lo que queda más 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas compró si aún le quedan 16 naranjas? Mira, aparentemente, el planteo tú harías la mitad, o sea, un medio, dice más 4 naranjas. Entonces, allí es donde tienes que tener y poner mucha atención. ¿Por qué? Porque si hay que tener en cuenta, dice que le regala a su hermana. Entonces, cuando yo planteé el esquema de mi trabajo, esa mitad no tendría que ser más 4, sino menos 4. ¿Por qué? Porque le está regalando, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Tendríamos que hacer del siguiente modo. Vamos a hacerlo con rojito, a ver, para que lo puedas visualizar mejor. Ya dice, Mateo compra cierta cantidad de naranjas. No sé cuánto compra Mateo. De aquí dice, a su hermana le regala la mitad, ojo, mira, la mitad de lo que compra más 4 naranjas. Ya sabemos, ojo, ya sabemos que vamos a colocarlo así. ¿Por qué? Porque está regalando, ¿correcto? Bien, dice que a su vecina, más acá, a su vecina le regala la mitad, nuevamente la mitad de lo que queda más 3 naranjas, o sea, menos 3, porque le está regalando. ¿Cuántas naranjas compró si aún le quedan 16? Finalmente dice que le quedan 16 naranjas. Entonces, ¿cuánto compró? Entonces, lo que vamos a hacer acá inmediatamente son las operaciones inversas. De menos 3 a más 3, ¿correcto? De un medio, o sea que 1 entre 2 por 2, ¿correcto? Acá, de menos 4 a más 4. Y de un medio por 2. Ahora vamos a realizar las operaciones. Vamos a ver. 16 más 3, 19. 19 por 2, 38. 38 más 4, 42. ¿Correcto? Y 42 por 2 finalmente es 84. Listo. Entonces, ¿cuántas naranjas compró? Listo. Compró 84 naranjas, ¿correcto? A veces este tipo de problemas hay que entenderlo y hay que enfatizar mucho en las expresiones. No siempre que nos digan más va a significar más aquí. Te das cuenta que aquí te dice regala la mitad más 4, pero eso sin embargo significa la mitad, o sea, un medio menos 4. ¿Por qué? Porque está regalando. Al igual en el problema 5 dice, un recipiente lleno de agua se agota en 3 días. Ojo, ¿qué significa se agota? Significa que cuando llega el tercer día, al final del tercer día, el recipiente va a estar en 0. Entonces ahí hay un dato que no te lo están indicando directamente, pero que te lo están anotando bajo esa expresión. Un recipiente lleno de agua se agota en 3 días porque cada día se extrae la mitad de su volumen más 2 litros. ¿Cuál sería el volumen de dicho recipiente? Bien, vamos a hacerlo igual con rojito. Dice, un recipiente lleno de agua se agota en 3 días. Vamos a ponerlo por días, ¿ya? Primer día, segundo día y tercer día. Y sé que al final del tercer día el recipiente está en 0, ¿correcto? En 0. Listo. Entonces, en el primer día dice que se extrae la mitad de su volumen más 2. Pero ojo, ¿no? Nuevamente como el problema anterior. La mitad de su volumen más 2, ¿qué significa? La mitad menos 2. O sea, un medio menos 2. El segundo también dice un medio menos 2. Porque cada día extrae lo mismo, ¿correcto? Entonces vamos a hacer las operaciones inversas por acá, ¿ya? Este es el primer día, el segundo día y el tercer día. Entonces vamos a ver, vamos viendo, ¿no? Acá el menos 2 se convierte en más 2
El 1/2 se convierte por 2, este es el tercer día. En el segundo día, el -2 en +2, el 1/2 en por 2, este es el segundo día. Y el primer día, el -2 en +2 y el 1/2 en por 2, ¿correcto? Y esto ha significado que el recipiente quedara vacío, ¿correcto? Cuando dice se agota es porque quedó vacío. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar ya las operaciones que quedan. A ver, 0 más 2, 2. 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. 6 por 2, 12. 12 más 2, 14. 14 por 2, 28. Entonces son 28 litros que tiene ese recipiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen de dicho recipiente? El volumen es 28 litros. Con esto, chicos, ya tienes un panorama un poquito más amplio de cómo se maneja el método del cangrejo en ciertas modalidades. ¿Correcto? Bien, ahora sí vamos a trabajar el método del rombo que te había yo indicado. Bien, ahora sí vamos a ver la parte de lo que corresponde al método del rombo. No olvidar el esquema del rombo. ¿Qué tenemos? Tenemos un rombo donde en el vértice izquierdo tenemos el total de elementos. Vértice derecho, el total recaudado. Vértice superior, el valor unitario, pero la cantidad mayor. Y en el vértice inferior, el valor unitario, pero la cantidad menor. Ahora, las operaciones que siempre deben aparecer es acá el producto, acá la sustracción, la resta, y de los vértices superior e inferior, la resta. Entonces, esos tres símbolos siempre deben aparecer en tu rombo cuando utilices este método, ¿correcto? Bien, vamos a hacer un par de problemas para poder complementar lo que habíamos hecho ya en el Zoom. Dice el problema, un grupo de 30 insectos, vamos a leer primero en su totalidad para poder ordenar los elementos en los vértices del rombo. Un grupo de 30 insectos, entre moscas y arañas, se contaron 220 patas. ¿Cuántas arañas hay en el grupo? ¿Correcto? ¿Cuántas arañas hay en el grupo? Correcto. Bien, vamos colocando entonces. Cuando yo te digo un grupo de 30 insectos, ¿ese 30 qué indica? ¿El total de elementos o el total recaudado? El total de elementos. Entonces vamos colocando como total de elementos aquí 30. Luego dice que se contaron 220 patas. Ese sería el total recaudado, 220 patas. Ahora, valor unitario mayor. Estamos hablando de moscas y arañas. A ver, las moscas, ¿cuántas patas tienen? 6. Las arañas, ¿cuántas patas tienen? 8. Entonces, arriba, ¿quién iría? La cantidad de patas de las arañas, porque es el valor unitario mayor. Sería 8. Y en el vértice inferior, la cantidad de patas de las moscas, que sería 6. ¿Correcto? Bien, ahora sí, ya nuestro esquema completo vamos a hallar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hallar? Recuerda que lo que vamos a hallar es lo que me indica, lo que he puesto acá. ¿Quién está aquí en el vértice inferior? El valor unitario menor. ¿A quién le corresponde? A las moscas. Entonces lo que voy a encontrar es el número de moscas. Pero nos están pidiendo arañas. Bueno, hallo las moscas y luego por diferencia hallo las arañas. Entonces no te desesperes por eso, pero lo que vas a encontrar con este método, siempre vas a encontrar lo que corresponde al valor unitario menor. Entonces, número de moscas, ¿qué me dice? Número de moscas, dice 30, ya tengo acá, 30 por 8 menos 220, ¿correcto? Y todo esto sobre 8 menos 6. 8 menos 6, ¿correcto? Bien, sigamos entonces acá. Acuérdate que acá lo que vamos a encontrar es el número de moscas, ¿ya? Entonces digo acá, 30 por 8, 240, menos 220, sobre 8 menos 6, 2.
¿Cuánto es 240 menos 220? 20, ¿correcto? Y 20 sobre 2, ¿cuánto me da? 10. Entonces, el problema me arroja que el número de moscas son 10. Entonces, pero el problema me dice cuántas arañas hay. Si hay 30 insectos y hay 10 moscas, entonces, ¿cuántas arañas habrán? Entonces digo acá, número de arañas será igual a los 30 insectos menos las 10 moscas que he encontrado. ¿Cuántas arañas habrá? 20 arañas. Y ahí están las 20 arañas que corresponde a lo que me pide el problema. ¿Correcto? Bien. A ver, pasamos al problema número 3, me dice acá. A una fiesta entran un total de 350 personas, entre niños y niñas, recaudándose 1.500 soles. Cada niño paga 5 soles y una niña paga 4. ¿Cuál es la diferencia entre niños y niñas? Mira, la pregunta me dice ¿cuál es la diferencia? Cuando me dicen cuál es la diferencia es porque estoy comparando. Y cuando yo comparo cuál es la diferencia entre ellas dos, entonces lo que tengo que hacer es restar. Finalmente, primero tengo que hallar el número de niñas, el número de niños y luego restar. ¿Correcto? Bien, armo mi rombo. Ahí está. Hay un total de 350 personas. ¿Dónde coloco ese dato? Ese dato lo coloco en el total de elementos, porque hay 350 personas. Observa que ya previamente yo he dibujado mi rombo y he colocado las operaciones por, menos y menos, ¿correcto? Bien. En el vértice de la derecha, acá ya tengo el número total de elementos y acá tengo que poner lo recaudado. Y acá tengo lo recaudado. ¿Cuánto es? 1.500. Ahí está. En el vértice superior, el valor unitario mayor, o sea, ¿quién paga más? ¿El niño o la niña? El niño. Entonces, lo que paga el niño lo pongo acá, 5. Y lo que paga la niña lo pongo acá, 4. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿La cantidad de niños o de niñas? La cantidad de niñas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me indica el valor unitario menor. ¿Correcto? Bien, ahora lo que voy a indicar es lo siguiente. Número de niñas. El número de niñas va a ser igual a ¿quién? Empiezo. Trabajo mi rombo. 350 por 5 menos 1.500. ¿Correcto? Sobre 5 menos 4. 5 menos 4. Correcto. Entonces, correcto, pongo acá número de niñas igual. 350 por 5 multiplico 0. 1.750 menos 1.500 sobre 5 menos 4, 1. Bien, esta división va a ser muy sencilla. Y digo, número de niñas va a ser igual. 1.750 menos 1.500, 250. Ahora, pregunto, ¿esa es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el número total, o perdón, me está pidiendo la diferencia, ¿no es cierto? Ya tengo el número de niñas. Ahora, ¿cómo hallo el número de niños? Niños. Si hay en la fiesta 350 personas entre niños y niñas, ¿cuántos niños habrá? 100, correcto, 100. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Número de niñas, 250, que es el mayor, menos el número de niños, 100. ¿Cuál es la diferencia? 150. Y esa será la respuesta a nuestro problema. Bien, chicos, con esto hemos culminado ya lo que corresponde al segundo parcial con el método del rombo. Ahí tienes 2 problemas más. Estudia, fíjate bien el esquema, todas las indicaciones en cada uno de los vértices y de la forma en cómo tienes que organizar y esquematizar, ¿correcto? Bien, en el Classroom vas a ver todo esto y las hojitas, las 2 hojitas que corresponden, uno al método del cangrejo y el otro al método del rombo. Y vas a tener tiempo para entregarlo hasta el día lunes, ¿correcto? Bien, nos vemos entonces.